viendo las variables para determinar el caudal por el método racional, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto la última clase, la anterior clase del sábado. Vimos cómo se determina el tiempo de concentración. Entonces, les expliqué que en el tiempo de concentración hay varias investigaciones que se han realizado. Y producto de esas investigaciones se han generado bastante fórmulas semiempíricas, ¿no? Esto en función, cada fórmula en función a las características de las cuencas donde han investigado, ¿no? Entonces, las más aplicadas les decía que son la de California Highway y la de Kirpich, ¿no? Que son similares los resultados de ahí, ¿no? Las fórmulas. Entonces, son las más aplicables, son para cuencas pequeñas y con cordilleras y censos empinados, ¿no? Características topográficas que son similares a las nuestras. Y también les decía que hay otras fórmulas como las normas españolas, las fórmulas de Giandotti. Esas son las que digo, ¿no? Existen otras fórmulas que ustedes pueden ver en el libro de Manual de Hidrología del ABC. Existen otras fórmulas. Pero son las más representativas. Entonces, como les explicaba, el tiempo de concentración se determina a través de las información que ustedes obtengan de la cuenca. Está en función de la longitud, del desnivel, de la altura de la cuenca, del desnivel que existe entre el punto máximo y el punto mínimo de la cuenca y de su pendiente, ¿no? Entonces es una fórmula aplicable. También les decía que aquí sigue una regla: cuando ustedes obtengan el tiempo de concentración menor a 10 minutos, puede ser de 3 minutos, ustedes adoptan el valor de 10 minutos, ¿no? Entonces, para los cálculos. Entonces, esos valores se determinan con la fórmula que les he dicho del tiempo de concentración. Entonces, ahí quedamos la anterior clase, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo determinamos el tiempo de concentración. Entonces, una vez que determinen el tiempo de concentración, nos vamos a determinar el periodo de retorno. Es la otra variable que nos interesa. Antes de entrar al periodo de retorno, les quería explicar alguna situación que se presenta en las cuencas. Ustedes saben que si la cuenca en los casos que la cuenca tenga en referencia a su longitud diferentes pendientes, eso para determinar el tiempo de concentración. Esta es la longitud L, este es el cauce principal. Entonces, este es el cauce principal. Ahora, a ver, en la práctica sucede frecuentemente que esta longitud L, la pendiente es bien variable, ¿no? No tiene solamente una pendiente única. Les explico, por ejemplo, si aquí tiene una pendiente S1,
Hasta aquí tiene una pendiente S2. Este sector tiene una pendiente S3. Así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a una pendiente SN. Entonces, si el cauce tiene diferentes pendientes, aquí tenemos una longitud L1. Tiene una longitud L1, hay un cambio de pendiente. Hay otra longitud L2. Tenemos L2, ¿no? Entonces, el cauce principal tiene diferentes pendientes, ¿no? No es una pendiente única. Entonces, en ese caso, cuando presente ese caso en las cuencas que ustedes tienen, podemos aplicar este método de Taylor chart para determinar una pendiente ponderada, ¿ya? Para poder determinar el tiempo de concentración. Entonces, como verán aquí, esta es la fórmula para obtener la pendiente ponderada, que es L, que es la longitud total del cauce, dividido entre L1, es la longitud de donde hay una pendiente 1, dividido entre raíz cuadrada de S1, más L2, raíz cuadrada de S2, más hasta LM, ¿no? Entonces, dividido entre raíz cuadrada de pendiente a la M. Todo elevado al cuadrado. Entonces, con esto obtenemos una pendiente ponderada. En los casos que tengan en su cuenca diferentes pendientes, el cauce principal, ¿ya? Se aplican esta fórmula. Y ahí obtenemos una pendiente ponderada. Solamente queda aclarar eso para complementar cuando se presente esta situación en las cuencas. Entonces, esa es la complementación para encontrar el tiempo de concentración. Y entonces vemos el tiempo, veremos ahora la otra variable que nos interesa, el periodo de retorno. O también frecuencia. Entonces, el periodo de retorno, en la parte que nos interesa, eso significa simplemente un nivel de seguridad frente a los daños que puede ocasionar un evento en la infraestructura y en zonas aledañas al lugar donde se ubica la obra de drenaje, ¿no? Esa es la definición del periodo de retorno. Si ustedes escogen largos periodos de retorno, la tormenta será mayor y la obra de drenaje podrá resistir mayores eventos que puedan suceder a lo largo de su vida, ¿no? Entonces podemos decir que ustedes, si escogen periodos largos o periodos mayores, inicialmente le pondremos el periodo de retorno como un PR, ¿ya? PR. P subíndice R. Entonces, si tenemos periodos de retorno
con periodos largos o mayores. Nuestras obras de drenaje serán obras de drenaje. Tendrán dimensiones mayores. Dimensiones mayores. Tienen las dimensiones mayores. Entonces, consecuentemente, como son dimensiones mayores, van a resistir mayores tormentas o eventos, ¿no? Resisten mayores tormentas ¿no? Sin que se produzcan daños. Si escogen ustedes periodos de torno menores, sus obras, periodos más cortos, menores, las obras de drenaje serán de dimensiones menores. Y por ende resistirán tormentas de menor cuantía, ¿no? Resistirán resistencias. Su resistencia será menor. Entonces, es de vital importancia el periodo de retorno cuando ustedes escojan el periodo de retorno a adoptar para diseñar las obras. Es importante que tomen esto en cuenta, ¿no? Si toman ustedes periodos de retorno mayores, obviamente que sus dimensiones de la obra que diseñan serán mayores. Y eso posibilitará que la resistencia sea mayor, ¿no? Puedan resistir mayores tormentas de mayor envergadura y podrán resistir durante la vida útil, ¿no? Tranquilamente. En cambio, si ustedes escogen periodos de retorno más cortas o de menor cantidad de años, ustedes van a escoger, van a tener el dimensionamiento de sus obras, van a ser menores, ¿no? Entonces, como sus dimensiones son menores, hay la posibilidad de que la resistencia no van a soportar eventos de mayor envergadura a las que ustedes han previsto, ¿no? Entonces, ese es el criterio de periodo de retorno. Este periodo de retorno ustedes seleccionan qué cantidad de años van a tomar para diferente tipo de obras. Entonces, ahora les explicaré más o menos algunos criterios que se toman para seleccionar el periodo de retorno. Cuando ustedes eligen el periodo de retorno a utilizar en el diseño de una obra, es necesario que ustedes consideren la relación que existe entre la vida útil de la estructura, el riesgo de falla aceptable y la probabilidad de excedencia, ¿no? Entonces son variables que tienen que considerar cuando escogen ustedes el periodo de retorno. El riesgo de falla generalmente ustedes asumen el riesgo de falla de la obra.
Ustedes pueden adoptar diferentes valores de riesgo de falla. Generalmente el riesgo de falla está en función a factores económicos, sociales, ambientales y técnicos, ¿no? Entonces, para poder escoger el periodo de retorno es importante tener en cuenta la probabilidad de fallo o riesgo. Ustedes van a ver en la pantalla una fórmula que ustedes deben ver también en la parte de hidrología. Entonces, el riesgo de falla de una obra durante el periodo de vida útil se determina en función a esta relación, ¿no? Que ustedes ven. Entonces, el riesgo de falla está en función, es esta probabilidad. R es el riesgo de falla. T es el periodo de retorno. Y N es la vida útil de la obra de drenaje, ¿no? N. Entonces, el riesgo de falla está en función al periodo de retorno y a la vida útil de la obra de drenaje. Entonces, es este un criterio para que ustedes seleccionen el periodo de retorno. Como verán, el periodo de retorno está relacionado al riesgo de falla y a la vida útil de la obra de drenaje. Entonces, si aplicamos esta fórmula a diferente número de años, ustedes van a ver el cuadro que va siguiente a la fórmula. Entonces, en el cuadro ven ustedes la fórmula. Entonces, con esta fórmula, ustedes pueden determinar este cuadro para diferentes números de periodos de retorno y vida útil, ¿no? Entonces, este cuadro sale de la fórmula que les he indicado. Entonces, en el cuadro van a ver ustedes en la primera columna el riesgo, ¿no? R, que es este valor. Aquí van a tener la vida útil de la obra de drenaje, que es N. Entonces, son estos valores la vida útil, ¿no? 10 años, 20 años de la obra, 25, 50, ¿no? Entonces, ustedes escogen qué tiempo de vida útil quieren que su obra de drenaje tenga. Entonces dice, quiero que tenga 10 años. Ustedes entonces, en base a esto, escogen el periodo de retorno. Todos los valores que ven aquí ustedes es el periodo de retorno. Toda esta parte es el periodo de retorno. Periodo de retorno. O también aquí en la fórmula está con T por si acaso, ¿ya? Que es lo mismo, periodo de retorno T. Solamente la simbología se cambia. Periodo de retorno, ¿no? Y este es el riesgo de falla de la obra, ¿no? Está desde 50, 25, 10, 5 hasta 1%.
Es en porcentaje, por si acaso. Entonces, analizando este criterio de riesgo, ustedes pueden escoger el periodo de retorno que ustedes vean conveniente. Entonces, ¿cómo se interpreta el cuadro? Es de la siguiente manera. Si ustedes escogen un periodo de retorno de 15 años, entonces ustedes pueden decir, yo creo que mi vida útil de la obra de drenaje tenga 10 años. Vida útil. Vida útil 10 años, ¿no? En este caso, ¿no? Quiero que tenga vida útil 10 años. Yo voy a dejar de tener una vida útil de 10 años, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, primero escojo el periodo de retorno, voy a escoger que sea, mi periodo de retorno va a ser, mi periodo de retorno va a ser de 15 años. Aquí escojo 15 años, periodo de retorno 15 años. 15 años, ¿no? Entonces, si tengo el periodo de retorno 15 años, aquí tengo el riesgo que me va a salir 50%. ¿No? Si ustedes ven el cuadro, el riesgo de falla es del 50%. Mi riesgo de falla es 50%. ¿Qué significa eso, no? Que durante la vida, durante los 10 años que tenga su vida útil la obra de drenaje que ustedes han diseñado, existe el riesgo de que su obra va a fallar en un 50%, ¿no? O sea que puede que su obra durante los 10 años pueda colapsar. ¿Qué riesgo es? Un 50% existe, ¿no? De riesgo de que su obra falle y colapse en su periodo de vida útil, ¿no? Entre los 10 años. Ahora, si ustedes escogen el periodo de retorno de 995 años, ya no toman 15 años, toman periodo de retorno de mayor a, colocan un periodo de retorno de 995 años, 995. Si ustedes ven en el cuadro, el riesgo de falla es 1%. Entonces, escojo periodo de retorno 995, el riesgo de falla 1%, ¿no? ¿Qué significa esto? De que durante la vida útil de la obra de drenaje, o sea, de entre los 10 años, existe una posibilidad leve de que tu obra falle de 1%. Y existe una seguridad de 99% de que tu obra no va a fallar en este periodo de vida útil, ¿no? Entonces se interpreta así este cuadro, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger los periodos de retorno que ustedes vean a través de esta tabla y aplicando esta fórmula, ¿no? Si se dan cuenta, cuando escogen valores mayores de periodo de retorno, el riesgo de falla de tu obra de drenaje es menor, ¿no? Como les decía anteriormente. Si escogen periodos de retorno elevados, ustedes están asegurando de que tu obra de drenaje no va a fallar durante su vida útil. Tampoco va a colapsar, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, si ven el cuadro,
si tenemos aquí, si que tenemos riesgo de falla de 1%, los periodos de retorno son mayores, ¿no? Por ejemplo, aquí para 20 años, la vida útil, necesitamos un periodo de retorno de 1990 años. Si es para 25 años, un periodo de retorno de 2488 años. Para 50 años, un periodo de retorno de 4977 años. Entonces, analizando el periodo de retorno y el riesgo de falla, ustedes escogen el periodo que tienen, ¿no? Obviamente que aquí, esta es la manera general de encontrar los periodos de retorno en función a los riesgos que ustedes creen conveniente tener en la obra de drenaje que ustedes van a diseñar. Entonces, ese cuadro, que como saben funciona la fórmula. Entonces, ustedes pueden encontrar mayores valores para diferentes años y el retorno. Yo compro diferentes riesgos aplicando esta fórmula, ¿no? Este es el cuadro que les muestro. También hay un gráfico en función a esa fórmula. Este es el gráfico que sale en función a la fórmula. Ustedes en las ordenadas ven el periodo de retorno. Y en las abscisas ven la vida útil en años, ¿no? Aquí ustedes ven la fórmula. Y aquí en las diferentes líneas que ven ustedes son los riesgos de falla, ¿no? Está desde 95%, 0,95 hasta 5%. Entonces, una manera también de encontrar a través de gráficos. Entonces, si quieren trabajar con esta fórmula, con este gráfico, perdón, ustedes si ustedes quieren trabajar gráficamente, pueden encontrar, ustedes adoptan una vida útil, que les dije, si toman 20 años y quieren un riesgo de falla de 95%, ustedes en la abscissa escogen 20 años, trazan una línea vertical hasta unir la curva de riesgo que ustedes quieran conveniente. En este caso hemos escogido 95% que falla. Y una vez que encuentren, sacan horizontal y encuentran el periodo de retorno, ¿no? Y escogen el periodo de retorno. Entonces, aquí escogen en la ordenada el periodo de retorno. En este caso sale más o menos 5 años, ¿no? Entonces, otra forma de obtener gráficamente, pero siempre aplicando esta fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula general de encontrar el periodo de retorno para dimensionar los obras de drenaje. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bien. Entonces, como verán ustedes, ustedes pueden estar aplicando la fórmula diferentes periodos de retorno, ¿no?
pero para clarificarles con mayor precisión, las normas recomiendan ya los valores, ¿no? Para ciertos tipos de obras, con base en la experiencia que han tenido y los diferentes criterios que se han experimentado a través de diferentes construcciones de las carreteras. Se ha normado más o menos qué periodos de torno escoger para diferentes tipos de obra, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que, obviamente, si ustedes escogen valores de periodos de torno altos, ustedes van a asegurarse de que su obra cumpla la vida útil, ¿no? Y van a tener menos riesgo de que la misma falle. Pero eso también implica que ustedes van a sobredimensionar sus obras de drenaje, ¿no? Van a obtener obras con dimensiones elevadas que también van a implicar mayores costos económicos, tanto para su ejecución como para el mantenimiento, ¿no? Entonces es importante que tomen en cuenta esos aspectos. Por eso aquí les doy algunas pautas o criterios que deben adoptar para escoger el periodo de retorno más adecuado, ¿no? Ustedes, en función a estos criterios, pueden escoger los periodos de retorno que más les convendría, tomando en cuenta los factores económicos y técnicos también, ¿no? Entonces aquí les doy los criterios que deben tomar en cuenta cuando escogen el periodo de retorno. El primer criterio que les doy es que primero tienen que analizar la importancia de la carretera, ¿no? No es lo mismo que ustedes analicen o diseñen una obra, una autopista, que cuando diseñan una obra de camino rural, ¿no? O vecinal. En ese caso, ustedes van a ver que, obviamente, que cuando hay mayor tráfico, sus obras de drenaje tienen que tener mayor duración y de mejores características, ¿no? Que una obra de drenaje que diseñan en un camino vecinal. Entonces, es un aspecto que deben tomar en cuenta cuando escogen el periodo de retorno. La importancia de la carretera. Otro criterio que deben escoger es que el tipo, la importancia de la obra de drenaje, ¿no? Ustedes aquí más o menos no es lo mismo construir que una alcantarilla, que un puente o una cuneta, ¿no? Obviamente que el puente, como tiene mayor costo, es una obra más importante que una alcantarilla, ¿no? Y además, si colapsa el puente, habría problemas en la circulación de los vehículos y habría un tiempo mayor de que los vehículos no circularían, ¿no? Entonces, si es una alcantarilla, obviamente que una obra es de menor envergadura, de menor costo, y donde la reparación de la alcantarilla lleva menos tiempo, ¿no? Entonces es importante que tomen en cuenta, ¿no? O en el caso de comparando una alcantarilla que una cuneta, obviamente que la alcantarilla es más importante que una cuneta, ¿no? Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Otro criterio que tienen que tomar en cuenta para analizar el periodo de retorno. Y aquí otro criterio es que deben tomar en cuenta el nivel de inversión en la carretera, ¿no? El costo por kilómetro. Es lo mismo, es importante que deben tomar en cuenta aquí que no es lo mismo construir carreteras de ripio que carreteras pavimentadas o con pavimento flexible, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver esa parte, el nivel de inversión en la carretera para escoger el periodo de retorno. Entonces, considerando estos aspectos de los criterios,